Amigos de Agro Más Valor, bienvenidos. En la entrevista destacada del programa con el ingeniero agrónomo Walter Beckham, vicepresidente de INIA, el principal organismo de investigación agropecuaria del Uruguay, estaremos haciendo foco en los temas que marcan la agenda pública y privada. Vamos a hablar de sustentabilidad, de sostenibilidad, de cambio climático, cómo tiene que actuar Uruguay en la forma de producir amigable con el ambiente para diferenciarse y darle más valor a la producción. Ustedes saben que nuestro país produce alimentos para más de 30 millones de personas. Les invito para compartir los próximos 30 minutos con la entrevista destacada. Comenzamos a desarrollar la información. Ustedes saben que hace unos días atrás en Punta del Este, en el centro de convenciones, tuvo lugar Agro en Punta, que contó con más de 100 empresas ávidas de promover las tecnologías, los productos y los servicios. Uruguay para el mundo, así se la definió a esta exposición. En esa línea, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA, promovió distintas tecnologías, cómo trabaja la ciencia y cuán importante es para el Uruguay que estamos transitando en lo que refiere a la producción de alimentos, siendo innovadores, con un producto inocuo, con la diversificación y también la producción en escala que es determinante para que Uruguay pueda posicionarse en el contexto mundial, enfatizó el ingeniero agrónomo Walter Beckham, vicepresidente de INIA. Agro en Punta, te comento esto desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista personal, a mí me dejó muy contento ver te diría por lo menos dos cosas, ¿no? Una es la cantidad de empresas con gente joven. O sea, yo me había bajado del avión, venía de Nueva York hacía 2 días y me fui para Agro en Punta, y la verdad es que me dejó contentísimo ver cuántas empresas relacionadas al sector agropecuario tienen gente joven. Eso es fundamental. Es una cosa que creo que es fundamental. Se necesita gente joven con cabezas nuevas, con ideas frescas, con enfoque de trabajo diferentes a lo que veníamos, a lo que yo conocía, que es el sector agropecuario tradicional del Uruguay. Entonces, primer comentario general eso. Segundo comentario general, también me dejó alegremente sorprendido que en la gran mayoría de los stands de esas empresas estaba la palabra sostenibilidad, o estaba el término carbono neutro, o estaba biodiversidad. Que eso también es una cosa que, si uno lo mira en el correr de las últimas décadas, eso es nuevo. Eso, que las empresas agropecuarias estén pensando de esa manera es buenísimo, por algo que seguramente después vayamos a discutir, que es cuál es la esperanza que tiene Uruguay agropecuario como productor de alimentos y de fibras para el mundo, ¿no? Me gustó muchísimo también los foros que se armaron, eran foros con temas todos interesantes, todos innovadores. Lo que INIA resolvió llevar a mostrar fue más que nada un mensaje medio simbólico. No te vamos a hablar de lo que siempre hablábamos, que es las nuevas variedades de cultivo, las medidas de manejo, salud animal. No, te vamos a mostrar que INIA también está entrando en esta nueva etapa de cambios de herramientas, de información, de tecnología de la información, modelos de simulación, de cosas virtuales. O sea, INIA está también trabajando en estos nuevos enfoques, con nuevas herramientas, con nuevos desafíos. INIA también tiene una cantidad de trabajos con ese enfoque más moderno, con esas herramientas más modernas, etc. En esa línea, ¿qué cosas para adelante promueve INIA para que Uruguay sea vanguardista, como se le ha definido a nivel del comercio exterior? Yo te diría dos grandes cosas. Uruguay es un país relativamente con poca gente, con una superficie relativamente chica,
que produce mucho alimento para mucha gente del mundo. O sea, su gran mandato, digamos, como país en lo que es el sistema alimentario mundial es ser uno de los grandes productores para el mundo. Eso es el rol que juega Uruguay en el mundo de los alimentos. Uruguay, por esa escala que tiene, difícilmente es un país que vaya a competir en el mundo de las commodities. Uruguay no va a tener mucho beneficio de eso. Ahora, si Uruguay en cambio lo que hace es, voy a diferenciar lo que yo produzco. O sea, no es un commodity, no es carne, no es leche en polvo. Es una carne que fue producida bajo ciertas condiciones, que mantiene un ecosistema natural, que tiene un impacto bueno sobre lo que es el bienestar animal. Empezar a diferenciar esas cosas. Entonces, esa es una cosa que es importantísima para todo lo que es producción agropecuaria a exportar. Y la otra cosa que está muy ligada a eso es, si empezamos a darle valor a todas estas dimensiones, bueno, los enfoques de investigación, las herramientas de investigación también son nuevas. O sea, antes, si tú te pones a pensar, lo fundamental que había en el mundo agropecuario era cómo ser más eficiente, cómo optimizar el uso de recursos, cómo aumentar la productividad, todas esas cosas que eran las clásicas del sector agropecuario. Hoy, además, le tenemos que agregar, para el caso de Uruguay, cómo asegurarnos nichos del mercado que están dispuestos a pagar un poco más por cosas que los consumidores valoran. Entonces, eso, ¿no? Por ejemplo, impacto ambiental, impacto del bienestar animal, inocuidad, trazabilidad. Entonces, ¿cómo le damos ese valor? ¿Cómo se lo damos a los que estamos produciendo? Entonces, esas son las dos grandes cosas que, digamos, que Línea está embarcado en Uruguay. Momento de hacer la primera de las pausas, primera parte de la entrevista destacada con el ingeniero agrónomo Walter Bethgen, vicepresidente de INEA, investigador junior de la Escuela de Clima de la Universidad de Columbia. Justamente en el siguiente tramo vamos a hablar de cambio climático, qué cosas hay que hacer, cómo se posiciona en Uruguay, cómo impacta este fenómeno con episodios y eventos extremos como severas sequías, como inundaciones. Ya venimos, hay más agro, más valor. Seguimos adelante en Agro Más Valor desde el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria INEA, desde su sede, su casa central, ubicada en el Parque Tecnológico del Latu. Estamos conversando en la entrevista destacada con el ingeniero agrónomo Walter Bethgen, experto en cambio climático, vicepresidente de INEA e integrante de la Escuela de Clima de la Universidad de Columbia. Venimos con cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Calentamiento global. Uruguay está inmerso dentro del efecto invernáculo, así lo entiende el experto. Vamos a escuchar y a ver la entrevista referida al cambio climático. No hay quien no esté hablando del cambio climático. Así, yo me acuerdo hace muchos años cuando empezamos a trabajar en estos temas de cambio climático, me acuerdo perfectamente que la gente no sabe ni lo que era. O sea, me miraba con cara, ¿de qué estás hablando? ¿Del cambio climático? Hoy cae un chaparrón en Casupá y la gente, eso es cambio climático. Hay falta agua en otro lado, eso es cambio climático. O sea, nos fuimos para el otro lado. Entonces yo creo que la primera cosa que yo creo que es importante es que entendamos todos qué es esto del cambio climático, cuál es el rol del sector agropecuario, etc. Entonces, el cambio climático está relacionado a lo que se llama el calentamiento global. Y el calentamiento global está relacionado al efecto invernadero, que en Uruguay sería efecto invernáculo, pero vamos a llamarle efecto invernadero. ¿Y qué es lo siguiente? Lo que pasa en un invernáculo es
entra la radiación solar, atraviesa el vidrio del techo, esa radiación la absorbe el suelo del invernáculo y se emite como calor. Entonces el suelo se calienta, ese calor se emite hacia arriba, y cuando se va a escapar el calor del invernáculo se choca con el techo del invernáculo y entonces queda atrapado calor. Eso es el efecto invernáculo, por eso adentro de un invernáculo hace más calor que afuera del invernáculo. Bueno, en el planeta Tierra pasa una cosa muy parecida. Entra la radiación solar, calienta la superficie de los suelos, ese calor vuelve a ser emitido y cuando se va a escapar de la atmósfera se encuentra con gases que tienen la propiedad de atrapar ese calor y volverlo a emitir. Es como si fuera el techo del invernáculo. Y eso es el efecto invernadero natural. Si no hubiera ese efecto invernadero natural, en la Tierra no habría vida. O sea, la temperatura sería 15, 20 grados más baja de lo que es hoy. Entonces, ese efecto invernadero es lo que permite que haya vida en el planeta. ¿Qué es lo que pasó? En los últimos 200 y pico de años, el ser humano con sus actividades ha aumentado mucho las emisiones de esos gases que tienen efecto invernadero, esos gases que atrapan calor y los vuelven a emitir. Es como que tuviéramos ahora un invernáculo con un techo de vidrio más grueso. Entonces se atrapa más calor, eso afecta el clima de todo el mundo. Y lo que más importa es que no es tanto que la temperatura del planeta vaya aumentando 0,5 grados cada 70, 80 años. Lo que importa es que ese desbalance que se empieza a crear, se empieza a intensificar los fenómenos. Se intensifica el ciclo hidrológico. Y entonces lo que pasa es que empezás a tener algo que ya sabemos, que hay evidencia científica, y es un aumento en la frecuencia y en la intensidad de eventos extremos, como sequías, inundaciones, grandes tormentas, ola de calor, el efecto que tiene eso de grandes incendios. Entonces, eso que está ahora aumentado por el calentamiento global y el cambio climático es lo que más le pega a la sociedad, a los sistemas de producción agropecuaria, pues a la sociedad en general. Ahora, ¿cuál es el mensaje de esto? La primera cosa es que el gran problema del cambio climático son las emisiones que ha venido haciendo el ser humano, las emisiones de gases con efecto invernadero. ¿Y de dónde salen? Entonces la pregunta es, bueno, ¿quiénes son los responsables de las emisiones? Y si uno mira los datos de hoy, el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero siguen viniendo de los combustibles fósiles. Entonces, del sector energía, el uso de combustibles fósiles, de petróleo, gas natural, carbón. Entonces, esa es la primera cosa que uno no puede distraerse. O sea, 3/4 partes de las emisiones de los gases que están generando el problema de cambio climático siguen viniendo de los combustibles fósiles. Entonces, si de verdad lo que más nos importa es el cambio climático, todas las baterías, muchas baterías, vamos a decirlo así, tienen que estar apuntadas a reducir las emisiones de gases que vienen de los combustibles fósiles. Asegurémonos que si lo que nos importa, la primera cosa que tenemos que hacer es descarbonizar las economías. Cada vez más energías renovables. Desde INEA les propongo hacer una nueva pausa, ya seguimos con la entrevista central del programa. Les recuerdo que la información agropecuaria en radio está en El Espectador 810 AM, la primera radio, en sus 100 años. Dinámica Rural de lunes a viernes, abriendo la programación de la radio, los sábados de 8 a 9 de la mañana. En vivo, también nos escuchan en todo el país, obviamente. Además, en espectador.com, Twitter, Facebook e Instagram, allí encuentran la información y las entrevistas destacadas. Seguimos con la entrevista central del programa, con la entrevista destacada. Seguimos conversando con el ingeniero agrónomo Walter Degen, vicepresidente de INEA.
Uno de los temas que está en agenda para Uruguay es el posicionamiento en los mercados, producir con más valor, con más inocuidad, con certificación, llegando a los consumidores con un producto de calidad. En ese sentido, el consumidor hoy quiere saber desde dónde proviene el producto que tiene en la mesa, ya sea un corte de carne. Por ejemplo, hablamos de trazabilidad, cómo nació, quiénes son los padres del ternero que luego fue novillo para luego estar en una góndola y después en un restaurante. Cómo fue su crianza, su proceso de producción hasta llegar a ese plato. Hablamos de la ganadería como uno de los disparadores con el experto en cambio climático y vicepresidente de INEA. Presenta Laboratorio Fatro para su producto Factrosimin. En otros países el tema número uno es eficiencia, ganancia, pensando más a un plazo un poco más corto. En Uruguay esta gremial y los productores tienen otra manera de pensar. Yo creo que tienen claro, todos tenemos claro, que la sostenibilidad, el futuro, las grandes oportunidades para Uruguay están en diferenciarnos. Están en decir, es evidente que el modelo antiguo de producción, que la única cosa que mirábamos era eficiencia de uso de los recursos, optimización de las ganancias, hay una cantidad de esos modelos que no son viables. No son viables porque si bien uno puede tener un sistema de producción que durante 3 o 4 años maximiza el ingreso, en el largo plazo termina degradando, contaminando el medio ambiente, destruyendo ecosistemas naturales. Y entonces en el mediano plazo ya no van a funcionar. El sistema de producción de carne que se basa hoy en talar un bosque natural, un bosque tropical, quemarlo, plantar una pastura y después producir carne, ese sistema ya no es sostenible. Ya Europa este año está diciendo: no vamos a comprar ningún producto que venga de áreas que fueron desforestadas. Entonces, lo bueno es que el productor uruguayo lo tiene claro, y al ser un país más chico que, por ejemplo, Brasil o que Canadá o Australia, sabemos que tenemos que asegurarnos esos nichos de mercado. Nosotros a volumen no vamos a competir al diferenciarnos. Y entonces le exigen a INEA esas cosas, le exigen, vamos a medir bien esto de las emisiones de gases con efecto invernadero de mi sistema de producción. Vamos a medir bien si estamos contaminando el agua con lo que estamos haciendo. Vamos a medir bien si estamos manteniendo la biodiversidad de los sistemas naturales, como el campo natural. Eso es una cosa que es muy buena y INEA responde, o sea, tiene una cantidad de líneas de trabajo en donde se sigue haciendo lo que tradicionalmente requiere un centro de investigación, que es mejorar la genética, mejorar el manejo de nutrientes, mejorar el control de enfermedades, el control de plagas. Eso se sigue haciendo porque es fundamental. Pero hay una división que está permanentemente, una dimensión que está permanentemente cruzando estas otras cosas, que es, está muy bien, controlemos esta plaga. Ahora, al hacerlo, ¿estamos teniendo un impacto irreversible sobre el medio ambiente? Porque si es así, no es bueno. Y así todo, o sea, estamos produciendo tantos kilos de carne por hectárea. Ahora, ¿el balance que tengo de carbono en el suelo y emisiones es bueno? ¿El bienestar animal se está respetando? Porque si no es así, no es viable. Entonces, eso es lo que es bueno, es un desafío, no es fácil. Pero eso está muy metido en el INEA hoy, está muy metido. Ya no alcanza con optimizar ingresos. Tenemos que asegurarnos, sí, el mejor ingreso posible para los productores, pero mirando en el mediano y largo plazo, además los sistemas tienen que ser sostenibles. Amigos, por aquí dejamos la información. Esto fue Agro Más Valor. Entrevista central y destacada con el ingeniero agrónomo Walter Beckgen, vicepresidente de INEA. Ustedes han sido muy amables. Les recuerdo que todos los sábados estamos en Canal 10 a las 7 de la mañana. Los espero siempre. Muchas gracias.